Estos pacientes, generalmente, este no era PR3 positivo. Van a ver que los que son PR3, la mitad recae y hay que seguirlos en el tiempo porque recaen y son pacientes más crónicos. Pero el que anda bien, después de los 2 años o 3 años, hacen su vida normal y no suele recaer. Se curan, digamos, ¿no? ¿Otra pregunta? Bien. Seguimos. Vamos a hablarles de enfermedad por IgG4. Les voy y a lo largo de la presentación les voy a ir contando un caso, ¿sí? Que tuvo esta enfermedad, 68 años, antecedentes obeso, dislipémico, hipertenso, tabaquista. Se hizo una hemicolectomía izquierda en 2004 por enfermedad diverticular. Ahí tuvo una fístula colovesical en aquel momento. En 2006 tuvo un reemplazo aórtico con una prótesis bifurcada por un aneurisma de aorta infrarrenal, ¿sí? Fíjense, para seguir la historia del paciente. Y en 2009, unos años después, tuvo una hidronefrosis derecha. ¿Sí? Los pacientes no vienen con todos juntos, sino que lo hacen durante el tiempo. Y en 2011 tuvo una paraparesia aguda. Cuando se le hace la resonancia tenía todo un tejido de partes blandas que comprometía la médula, se operó. 2011, esto no existía, no sabíamos qué era. Y el tejido mostró enfermedad por IgG4. Nosotros no lo publicamos, nunca esto. Y después empezaron a salir las series de pacientes, ¿no? De la enfermedad. Esta salió en 2014, paraplegia en pacientes con enfermedad esclerosante, o sea que puede dar masa paravertebral, ¿sí? Y hoy día es algo que ya hay series de casos con esto. Este era nuestro paciente hasta acá. Y después vemos cómo sigue el paciente, ¿sí? Esta enfermedad es una entidad que se conoce así desde el 2012, ¿tá? Que caracterizada por infiltración. Hay 4 cosas que tiene: infiltración de plasmocitos, linfoplasmocitos, una fibrosis típica que se ve en la anatomía patológica, hay un aumento en la biopsia de células IgG4, niveles aumentados de IgG4 en sangre en el 60% de los pacientes, y habitualmente tiene predilección por el páncreas, ¿sí? O las glándulas salivales y los ganglios. Todos los órganos se han visto que son afectados por esta entidad. 2012 sale el primer consenso o la primera serie. 2016 es el primer consenso, después ya hay un segundo, ¿tá? Y después sale lo que hemos leído es este artículo de New England del año 2012 que repasa un poco del 2012 también, y que escribe el mismo autor, que John Stone, es el jefe de reumatología del Mass General. Bien, cuando uno busca, fíjense que en 1892 ya Mikulicz había descrito un paciente de 42 años sin síntomas de Sjögren, sí, que presentaba edema simétrico de las glándulas lagrimales, parótidas y somaxilares. Eso era el famoso síndrome de Mikulicz, que siempre se pensó asociado a sarcoidosis o a linfoma y demás. Hoy sabemos que la principal causa es la enfermedad por IgG4. Bueno, a partir, fíjense, Mikulicz primero, 1905, Albarrán, un urólogo francés nacionalizado español, hace una publicación sobre la fibrosis retroperitoneal. Ormond en Estados Unidos lo introduce en la literatura inglesa, él describe la mediastino retroperitoneal. Posteriormente, en el 61, se escribe la pancreatitis esclerosante, así estaba en el Harrison edición 18, como una entidad aparte, pancreatitis esclerosante. En el 91, este japonés asocia la enfermedad a la pancreatitis esclerosante, le agrega linfoplasmocitos. 2001, otro japonés la asocia con los plasmocitos marcaban IgG4. En 2003 se establece la relación entre la fibrosis retroperitoneal y la pancreatitis autoinmune. Y otro japonés, sobre todo esto se ve mucho en japoneses, describe el aneurisma inflamatorio en esta enfermedad. A partir de ahí se describen cantidad de órganos afectados. Estos son todos sinónimos, ¿sí? Se llama enfermedad relacionada a IgG4. Es más común en varones que en hombres, esto tienen suerte las mujeres, no como las vasculitis. Más varones que en hombres, prevalencia en Japón es muy común, ¿sí?
entre los 40 a 80 años, es más común entre la sexta o séptima década, 40%. Habitualmente los pacientes se ponen diabéticos por el compromiso pancreático, la enfermedad, así que 40% inician como diabetes. Puede afectar uno o varios órganos, depende, ahora lo vamos a ver. Hay lo que se llama pseudotumor, o esto es agrandamiento difuso o disfunción de un órgano, o sea que el infiltrado linfoplasmocítico produce agrandamiento del órgano y alteración de su función. El 40% de los pacientes tienen asma o alergias, el 40% tienen IgG4 normal en plasma, y los ganglios se ven agrandados, linfadenopatía en el 40%, adenomegalia, digamos, ¿no? Fíjense, depende de las series, Francia, China, España, Japón, Estados Unidos, número de pacientes. Fíjense, en Francia es más común entonces sexo masculino. Estas series se presentaron, los síntomas más comunes o signos fueron adenomegalia, pancreatitis, compromiso de glándulas, ¿sí? Nefritis intersticial. La mayoría mejoró con corticoides. En China 28 casos, más varones, glándulas salivales, ¿sí? Ganglios, pancreatitis menos frecuente. En España 55 casos, adenomegalias retroperitoneales, pseudotumor orbitario. O sea, fíjense que depende en qué país las manifestaciones son diferentes. En Japón la mayoría son pancreatitis autoinmunes, es la manifestación más común. Esto es, sobre todo son cuando uno agarra todos los casos, ¿sí? Y los pone dentro de la misma bolsa. Fíjense, son más comunes en hombres y habitualmente el páncreas es lo que más se compromete, y después glándulas salivales, riñón, lagrimales, etcétera, etcétera. Este es un cuadro clásico, ¿sí? Este es el hombre Vitruvio de Leonardo, y estas son todos los órganos de la cabeza a los pies que son comprometidos. Estos son los síndromes, ¿sí? Esto es síndrome de Mikulicz, que ya lo habíamos dicho, tumor de Kussner, que es el compromiso de las submandibulares, tiroiditis de Riedel, fibroesclerosis multifocal, esto es compromiso de IgG4 en varios órganos, pseudotumor inflamatorio ocular o no ocular, fibrosis mediastinal, fibrosis retroperitoneal, periaortitis, aneurisma aórtico inflamatorio. Todas estas cosas hoy se sabe que son espectro de la enfermedad por IgG4. Y acá vemos que en cada órgano y cuál es la manifestación de la enfermedad. Entonces, páncreas, pancreatitis autoinmune, a nivel biliar, estrictura de los canales biliares, a nivel hepático da inflamación portal y obstrucción biliar, etcétera, etcétera. No les quiero repetir todo esto. O sea, en cada órgano hay una alteración. A nivel orbitario, fíjense, cabeza y cuello, habitualmente compromiso, esto es una serie grande de 330 pacientes, 730 pacientes, glándulas lagrimales en una gran parte, compromiso de músculos extraoculares, nervio óptico más raro, glándulas salivales es más común, submandibulares, que es lo que se llama Kussner, ahora vamos a ver fotos, ¿sí? Linfonopatías menos frecuente. Entonces, fíjense esto, la foto A es glándulas submandibulares, esto es tumor de Kussner, se llama, ¿sí? Viene el paciente con esto es parótida, ¿tá? Esto es en este ojo pseudotumor orbitario. Vamos a ver que es una causa, hoy es la orbitopatía tiroides, la primera causa de pseudotumor orbitario, ¿sí? Segundo, enfermedades, los linfomas, y tercero, esta. Y esta suele ser bilateral, la tiroides suele ser bilateral. Entonces esta es unilateral y la tiroides es bilateral. Y esto es un páncreas agrandado en un paciente, en este paciente. Vamos a ir órgano por órgano con las cosas más específicas. La verdad es que nosotros tenemos, yo estoy asociado al registro, yo formo parte de la Sociedad Española de Enfermedades Autoinmunes, eso tiene un grupo grande, entonces uno aporta pacientes a esas bases. Y yo tengo una base grande de IgG4, de vasculitis también y de todas. Y de IgG4, ¿sí? Y de vuelta, no tenemos casi pacientes con pancreatitis autoinmune, poquitos, le diría 2, de una casuística casi de 15 pacientes. ¿Sí? Lo más común
Son ganglios, son el agrandamiento glandular, son mandibulares, ¿sí? Las glándulas, las parótidas, etc. La pancreatitis se presenta con dolor abdominal, ictericia, habitualmente porque se obstruye el wilsum, ¿sí? y el colédoco. Hay pérdida de peso e insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Se clasifica, esto lo hacen los japoneses, tipo 1, habitualmente tienen IgG4 elevada, ¿sí? Y tienen compromiso extrapancreático. Entonces la pancreatitis tipo 1 son pacientes que tienen pancreatitis autoinmune y después tienen otras manifestaciones de la enfermedad en otros órganos. La tipo 2 es una pancreatitis aislada al páncreas sin otro compromiso. Bueno, hay, fíjense, criterios diagnósticos, que son los criterios japoneses. Las imágenes suelen ser características, con un realce peripancreático. Hoy día la gente de imágenes realmente lo ve y te hace el diagnóstico, te dice descartar pancreatitis autoinmune. Entonces, la tipo 1 con manifestaciones, acá está más varón que mujer, entre 60 y 70 años, ictericia como manifestación, dolor abdominal, la IgG4 elevada, ¿tá? Y habitualmente se hace por ecoendoscopía una biopsia pancreática, y se puede o no hacer. Generalmente se recomienda hacerla. Nosotros no tenemos ecoendoscopía, así que eventualmente los derivamos a los pacientes que uno sospecha esto. Y habitualmente en las pancreatitis tipo 1 que se asocian a manifestaciones extrapancreáticas, estas suelen ser inflamación de glándulas lagrimales, la cialodenitis, linfadenopatías biliares, neumonitis intersticial, todo por IgG4, fibrosis retroperitoneal. Esto es un algoritmo. A nivel de piel, las manifestaciones son varias de IgG4 en piel. Fíjense, plasmocitosis cutánea, dice, son papulonódulos múltiples o induraciones, hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, a nivel de la cara esto, ¿sí? Lesiones tipo psoriasis o parecidas, y púrpura, urticaria vasculitis, ¿sí? O fenómenos de Raynaud. Esto es una púrpura como puede ver uno en la vasculitis leucocitoclástica, o sea que hay que tenerlo en la cabeza, en la enfermedad por IgG4. Uno en la biopsia habitualmente marca, ahora les voy a mostrar qué se ve. Fíjense, cuando banderas rojas que a mí me tienen que hacer pensar en la enfermedad por IgG4, ¿sí? Hombre de edad media, ¿sí? Obviamente si es asiático, más que nada, pero se ve en población europea o americana. Y cuando hay tumefacción, lesión, dice, de un órgano, que aumenta de tamaño el órgano, ¿sí? Síntomas abdominales, edema orbitario, insuficiencia renal, edema de glándulas salivales, adenomegalias. A nivel de los análisis esto, IgG4 elevada, hipocomplementemia, banda monoclonal. A nivel de las imágenes, cosas típicas. A nivel de la biopsia esto, o sea que tengo cantidad de cosas que a veces uno lo descubre sin querer y hay que seguir la línea para llegar al diagnóstico. El diagnóstico se hace con la clínica del paciente, entonces la anatomía patológica y la IgG4, ¿sí? Y descartando, como en la polimialgia, otras causas. La clínica vendría a ser masas ocupantes o agrandamiento local o difuso de ambos órganos, de uno o varios órganos, glándulas salivales, lo que les he dicho, IgG4 más de 135, esto se hace en muchos lugares, ya no es un problema, y los hallazgos anatomopatológicos, que hay 4 cosas que se suelen ver: infiltración de plasmocitos con fibrosis y ausencia de neutrófilos, esto es para diferenciarlo de las vasculitis. Si bien vamos a ver que hoy día se agrega esta enfermedad como productora de vasculitis, ahora vamos a ver. En la biopsia más de 30 plasmocitos por campo, ¿sí? Por campo, y una relación IgG4 y IgG total más de 40%, fibrosis historiforme y flebitis obliterativa. La historiforme es lo que se llama en rueda de carro, ¿sí? Y hay que imaginársela, ¿no? Pero es esto, que el patólogo generalmente lo identifica rápidamente. Hoy día
aparece algo nuevo que nosotros todavía no lo tenemos, que son los de los plasmablastos. Son marcadores indirectos de enfermedad por IgG4, independientes del IgG4 en sangre, y ya se están poniendo en los nuevos criterios. Todavía no se hace acá. La enfermedad se clasifica entonces como posible compromiso de un órgano más un IgG4, o sea, no sé, hipertrofia parotidia bilateral IgG4, eso es posible. Cuando le agregamos la histología típica, ¿sí?, es probable, y definitiva es las tres cosas. Eso es una enfermedad definitiva. Igual no hace falta tener las tres cosas para tratar al paciente. Estos son los criterios que son los que yo les nombré recién. Okazaki, agrandamiento, lesiones focales o difusas de uno o más órganos, concentraciones de IgG4 y la biopsia, ¿sí? Y ahí se hacen los diagnósticos. Esto es importante. A nivel anatomopatológico hay otras enfermedades que simulan ser un IgG4. Entonces el patólogo tiene que no confundir una enfermedad por IgG4 con alguna de estas, ¿sí? Las vasculitis ANCA, bueno, en la IgG4 no hay neutrófilos, ¿no? Algunos adenocarcinomas, ¿sí?, la enfermedad de Castleman, plasmocitosis cutánea, Ergen-Chester, que es una histiocitosis no X, enfermedad inflamatoria intestinal, linfomas. O sea que ellos tienen, generalmente la histología es típica, pero hay veces que nosotros hemos tenido un paciente con una masa orbitaria que el diagnóstico inicial nos dio IgG4 y terminó siendo un linfoma B, o sea que siempre fue un linfoma y se malinterpretó como un IgG4. Bien, diagnóstico diferencial. Estas son las enfermedades que pueden simular ¿se acuerdan cuando les dije, cuando hablamos de vasculitis, enfermedades que simulan vasculitis? Estas son enfermedades que simulan IgG4, que hay que tener en la cabeza. Infecciones, enfermedades digestivas, cáncer de páncreas, porque esto a veces parece un cáncer pancreático, la pancreatitis autoinmune, enfermedades hematológicas o algunas vasculitis, que ahora vamos a volver sobre esto. Principales diagnósticos diferenciales, de vuelta, enfermedades reumatológicas, no reumatológicas y enfermedades malignas. Esto habitualmente la clínica y el patólogo nos pueden hacer cerrar el diagnóstico. La IgG4 elevada no es patognomónica de enfermedad por IgG4. Esto es un problema. Entonces hay que saber también que hay otras entidades, fíjense, pancreatitis crónica, cáncer de vía biliar, AR, lupus, que un porcentaje menor de los pacientes tienen IgG4 elevada. Entonces, solo la IgG4 no me sirve. Lo ideal es tener la anatomía patológica y la clínica característica, que obviamente que es diferente de un lupus o de un Sjögren o de otra cosa. Bien, entonces, fíjense, anormalidades de laboratorio, clínica e imágenes, ¿sí? Las tres cosas me hacen pedir, con esto sospecho y pido una IgG. Puedo medir plasmablastos si está, esto es de la clínica Mayo, es una guía última, y veo a nivel histopatológico, en la inmunohistoquímica, las células marcadas con IgG4, o a nivel morfológico, la fibrosis estoriforme y demás. Yo, una vez que hago el diagnóstico de enfermedad por IgG4, hay que ver, generalmente el compromiso es de cabeza y cuello, porque el páncreas se ve menos acá en Argentina. Entonces yo igualmente le hago una tomografía, una pantomografía, para ver si hay fibrosis retroperitoneal, para ver si hay pancreatitis autoinmune, que es asintomática, para ver si hay adenomegalias, ¿sí? Una tomografía necesito. Y hay pacientes que tienen nefritis tubulointersticial, entonces se le hace una proteinuria. Esto es un scan, una búsqueda básica que hacemos en estos pacientes. Y el tratamiento es solamente en principio corticoides, ¿tá? Hoy día. Así que se empieza con 40 miligramos de 2 a 4 semanas y luego se baja a 3 meses, de 3 a 6 meses, intentando suspender. Habitualmente los japoneses para las pancreatitis autoinmune los siguen 2 miligramos durante 3 años.
un subgrupo mínimo de pacientes no responde, le diría el 90% mejora y un 10% o no mejoran con la inducción de 40 miligramos, o recaen de manera frecuente. Esos pacientes se le agrega un inmunosupresor, como el paciente que yo el que les conté al principio. Hay poca evidencia hoy, ¿sí? Entonces azatioprina, micofenolato, rituximab. Hay que pensar que la IgG4 viene de un linfocito B que lo puede inhibir con rituximab. También se está empezando a usar. Estas son las drogas que se usan y las dosis y los efectos adversos. Bien, este caso era raro, fíjense, 2012, justo había salido la revisión de New England, entonces le mandamos a Johnston el caso del 2011, todavía no había habido parecía por esto, dijo que parece un interesante caso de enfermedad por IgG4, ¿tá? Hicimos el diagnóstico, le pusimos corticoides y pues nos pareció un paciente grave, le agregamos micofenolato, que lo tuvo en mantenimiento 5 años, que es mucho tiempo, pero lo tuvo. El paciente, desde el 12 al 16 le pasaron todas estas cosas al mismo paciente. Mira, shock séptico, síndrome febril, una endocarditis, 2000, tuvo una aortitis, o sea, fiebre, eritro alta y engrosamiento aórtico. Él había estado operado de un aneurisma aórtico, neumonía, síndrome febril, o sea, varias veces, y aortitis y un aneurisma aortoilíaco en enero del 16. El mismo paciente. Esto era lo que se había operado, ¿sí? Y esto era ahora, ¿tá? Y acá trombosado. Se hizo un PET que no sirve de nada. Y se describen, esto es nuevo, 2016, 2017, compromiso vascular por la enfermedad IgG4, ¿sí? Entonces, ¿qué da la enfermedad? Y esto, miren, vasculitis da, en realidad, vasculitis es compromiso de la pared arterial. Esto no le inflama con una vasculitis, habitualmente es infiltrado linfoplasmocitario, por definición no sería una vasculitis, pero da aortitis, que es inflamación sin neutrófilos, digamos, afecta generalmente grandes vasos, ¿tá? Puede afectar vasos medianos, están descritos en la enfermedad por IgG4 en carótidas, coronarias, pulmonar, arterias pulmonares y arterias ilíacas. En menos del 8%, o sea, igual es raro, ¿sí? Generalmente la enfermedad por IgG4 afecta a grandes vasos, generalmente. Puede dar aortitis. Fíjense, hoy se dice que de las aortitis totales, estas representan un 25% de los casos de enfermedad por IgG4. Más común en la aorta torácica, ¿tá? Y hay veces que lleva a aneurisma inflamatorio. Cuando hay aneurisma inflamatorio se llama compromiso primario. A su vez, la enfermedad puede comprometer secundariamente la aorta. Esto es, englobándola, es periaortitis. Es todo un tejido fibrótico que rodea la aorta. Así que hay una enfermedad, componente primario, compromiso primario, aneurisma inflamatorio, ¿sí? Se afecta a la pared y entonces el secundario se engloba la pared por tejido fibroso. Sobre todo, no sé, en una fibrosis retroperitoneal, ¿sí? Que se une después. Y ahora se describe, hace poquito, año 2017, los primeros casos de enfermedad por IgG4 asociada a vasculitis ANCA. ¿Sí? Se ven como dos entidades que se unen, ¿tá? El compromiso primario, entonces, es compromiso directo de la pared, pueden dar un aneurisma inflamatorio, no dan obstrucción, ¿sí? Si uno, engrosamiento sin ulceración de la pared, el PET hipercapta, igual que acá, y se compromete la adventicia, ¿sí? Y la capa media. En la secundaria hay compromiso por compresión, generalmente asociada a fibrosis retroperitoneal en la aorta abdominal, ¿tá? Y hay bajo riesgo de formación de aneurismas porque se contiene la pared en el compromiso secundario. La primaria habitualmente da aneurismas, le dije, puede funcionar el tratamiento con rituximab, y en la secundaria también puede funcionar el rituximab. Está descrito entonces el aneurisma inflamatorio, sería el componente el compromiso primario.
el 10% de los aneurismas de aorta abdominal son inflamatorios y se piensan que una minoría son debidos a IgG4. ¿Tá? O sea que se agrega hoy en el espectro esto. Cuando uno mira a los pacientes que tienen aneurisma aorta inflamatorio, habitualmente tienen los mismos factores de riesgo que otras causas de aneurisma inflamatorio. El aneurisma suele tener el mismo tamaño que en otras entidades. Y cuando uno tiene un aneurisma de aorta inflamatorio, uno puede hacer dos cosas: o operarlo, ¿sí? Generalmente se dice, pero son case report, que el tratamiento endovascular por ahí sería mejor que una cirugía abierta, pero sobre todo se usa el endovascular en el paciente de alto riesgo quirúrgico, ¿tá? Y hay algunos pacientes que se ha intentado tratamiento médico, pero tarde o temprano se terminan operando. En cambio, en los pequeños vasos, fíjense que el 80% de los pacientes de dos series que hubo, una con 18 pacientes y otra con 10, son habitualmente granulomatosis con poliangiitis, asociado a enfermedad por IgG4. Habitualmente son pacientes que tienen pancreatitis autoinmune por IgG4, periaortitis crónica 50%, pseudotumor orbitario. Estas son las manifestaciones de IgG4 asociadas a la GPA, compromiso de vías aéreas superiores, nódulos pulmonares bilaterales, compromiso glomerular eventualmente, ¿tá? Se asocian ambas cosas. Esto es importante. Cuando ustedes tienen una aortitis, una causa es IgG4, pero están todas estas que uno tiene que también tener en la cabeza, ¿sí? La arteritis de células gigantes, que se los dije hoy, la granulomatosis con poliangiitis puede dar aortitis, sobre todo de aorta torácica. El Ergen-Chester es raro, nosotros tuvimos un caso, histiocytosis no X. Respuesta desmoplásica asociada al linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, carcinoide, metástasis policondritis recidivante, otra vasculitis rara y las infecciosas, ¿no? Las aortitis infecciosas que hay que tener en la cabeza. Entonces, la enfermedad por IgG4 puede dar un compromiso primario de grandes vasos o de pequeños vasos, pero asociada a una vasculitis ankle. El PET en esta entidad, en IgG4, es útil para la evaluación inicial. Nosotros no lo hacemos una tomografía. Hoy día tampoco está recomendado en los criterios hacerlo, pero hay algunos que lo usan sobre todo para el control del paciente en mantenimiento. O sea que en seguimiento no mostró ser muy útil, no cambia las conductas, es caro y depende de cada paciente. Nosotros no lo usamos de rutina. Reinicio del inmunosupresión. Bueno, el tema de a quién ponerle inmunosupresión. Las series son nuevas, ¿sí? Hoy día la mayoría de los pacientes se curan con corticoides y que les queda un 10% que o son refractarios o recaen. Ahí eso sería la indicación de inmunosupresión. Hoy día no sabemos si usar micofenolato, azatioprina o rituximab, ¿sí? Hoy todavía no sabemos. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Fíjense, 2016 hizo un shock hipovolémico, hemorragia digestiva y fiebre, ¿tá? Tenía esto, en la hemorragia digestiva se veía esta mueca acá, que debería tocar ahí. Espérense un segundo. Con esto que estamos en el duodeno. Ahora se va a mover o no, qué sé yo. Bueno, esta es la endoprótesis, es la prótesis del paciente que entró en el duodeno, ¿sí? Así que tenía una fístula aortoentérica. Esto era la causa de la hemorragia digestiva del paciente con shock hipovolémico. Fístula, entonces, fíjense, fístula secundaria aortoduodenal en paciente con enfermedad por IgG4, o sea, esa aorta seguía inflamada. Cuando uno busca la fístula secundaria es una complicación poco frecuente, sobre todo de los endovasculares. Este paciente no había tenido una prótesis endovascular, era una prótesis convencional que igual cruzó en la línea de sutura, en tercera porción duodenal, como tenía nuestro paciente.
Es una presentación infrecuente, habitualmente con una letalidad de 50%, sin tratamiento es 100% la mortalidad y con tratamiento 75%. Paciente grave, cuando uno busca las series, hay casos de fístula ortoentérica que uno ve, ¿sí? Habitualmente esto es quirúrgico, porque si no el paciente va a fallecer. El paciente se le dio antibióticos porque tenía fiebre, se negó a la cirugía, igual era de alto riesgo, él se negó a la cirugía. Esto fue en 2016, ¿sí? En la misma internación el paciente hace una trombosis venosa profunda, no lo pudimos anticoagular porque tenía una fístula ortoentérica, tampoco le pusimos un filtro, pero anduvo bien. Siguió comiendo con esa fístula ahí, un milagro, les diría, y falleció el año pasado, o sea que vivió 2 años de una hemorragia digestiva en su casa. Pero bueno, esto estaba todo hablado, ¿no? Para llevarse a casa, esta es la última. Entonces hay que conocer esta enfermedad, es la gran simuladora, como es la sífilis, la sarcoidosis y todas estas enfermedades. Esta enfermedad afecta a cualquier órgano. Hay que conocer que hay compromiso vascular o de grandes vasos o de pequeños asociándose a vasculitis ANCA y no mucho más.